Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Uno de los aspectos más importantes del quehacer global son las relaciones internacionales y sobre todo para un país insular, es decir, un país isleño como República Dominicana. El tema es que para abordarlo fuera de la perspectiva política se necesitan académicos cualificados que puedan tratar este tema a profundidad para beneficio de la colectividad. Es el caso del invitado que nos ocupa la noche de esta noche, quien es un catedrático diplomático, maneja la parte de inteligencia diplomática en la Cancillería, filosofía del derecho, docente, historia, humanista, ha vivido en 8 países y ha viajado a más de 60 y es una autoridad joven en la materia del quehacer internacional. Con nosotros el doctor Carlos Alexander García. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá. Igual para mí estar aquí y hablar de un tema apasionante que es la diplomacia. Carlos, hemos querido invitarte porque justamente el día de hoy se conmemora el día de fundación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. En ese sentido, quisiéramos tu parecer sobre lo que es la Cancillería Dominicana, cómo empieza y lo que es una Cancillería. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, pues antes de quizás decir lo que hace República Dominicana y la Cancillería Dominicana, uno quizás debería ver qué es la relación internacional a grosso modo y cómo surge el derecho diplomático, ¿no? Lo que hoy consideramos derecho diplomático. Uno lo tendría que dividir como en 4 etapas, muy brevemente. Uno diría la diplomacia en la antigüedad, que es fundamentalmente ad hoc. No existe un lugar específico donde se haga diplomacia, sino que para cada momento específico se crea un grupo ad hoc que resuelve algún problema. Uno tiene ahí quizás desde el Código de Manú unos parámetros importantes, pero tendrá en Grecia y en Roma como su primera articulación. Después de la caída de Roma tendremos un derecho un poquito más desarrollado, sobre todo el derecho comercial en Venecia, pero el más importante es del Vaticano. El Vaticano y el derecho canónico desarrollará el primer corpus, sí, el primer corpus real con delegaciones diplomáticas más. Por ejemplo, los nuncios apostólicos querían a los distintos países a establecer relaciones en nombre del Papa, sobre todo en las cruzadas. Después tendremos al inicio de la modernidad, cuando tenemos la primera profesionalización de los diplomáticos, y ahí sí es en representación de los monarcas con pleno poder o con poderes limitados, y van a ser fundamentalmente relaciones comerciales y de paz. Ya después sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, en la Paz de Westfalia, se establece un derecho internacional en la Convención de Viena y en la Paz de Westfalia que le dice cuál es el tratamiento que deben tener los diplomáticos y demás. Y después tenemos un último acercamiento diplomático, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, cuando salimos de una diplomacia de aposentos a una diplomacia más pública, con una acción quizás más a la vista de las personas. Dicho esto, la evolución de la diplomacia en la República Dominicana y en la Cancillería es relativamente reciente. Si bien es cierto, tenemos desde 1492 presencia de europeos, no tuvimos una diplomacia propia hasta la independencia. Y uno pudiera dividirlo, quizás no nos va a dar mucho tiempo, pero dividir la historia de la diplomacia dominicana en 14 momentos. Importante. Que serían igual los 14 momentos en los que podemos dividir la historia dominicana. Está muy relacionada las relaciones internacionales y la diplomacia dominicana con los acontecimientos históricos. Vamos a agruparlos por cada república. Primera república, por ejemplo. Bueno, tendríamos que pensar desde que se declara la independencia, el primer periodo, la diplomacia, en la Constitución de 1844 no hay un ministerio específico o una secretaría de Relaciones Exteriores. No hay. Están los 4 ministerios más importantes y dependerá del Ministerio de Guerra. Y fíjense que si uno piensa lo volátil que ha sido la política exterior dominicana, uno podría pensar cuántos cancilleres hemos tenido. Dependiendo del criterio que utilicemos, pueden ser 162 o 90 y pico, pero dependerá. En un año podemos tener 3. Esa primera Cancillería, o por lo menos esa responsabilidad o competencia de las relaciones multilaterales y bilaterales, pues era fundamental porque había que dar un derecho de reconocimiento. Claro. No era una nación que estaba liberándose de un Estado que la poseía y tenía que buscar el reconocimiento del resto de sus pares. Y ese es el trabajo de la política exterior en ese momento. Uno ve nombres muy importantes ahí, pero hasta el más o menos 74, aunque tenemos ahí la
la anexión, el papel fundamental de la primera política exterior es el reconocimiento de las principales potencias. Segunda República, y ahí es que viene la formación de la Cancillería formalmente. Tenemos la anexión, durante la anexión no tenemos una política exterior delimitada, pero durante todo ese periodo de la Primera República lo que queremos es reconocimiento internacional por un lado, una política fuerte para poder enfrentar la amenaza de Haití. Permanente. La amenaza de Haití realmente y las negociaciones con las grandes potencias para un protectorado. Tenemos la anexión a España, no tenemos una política propia, pero hay que hacer un paréntesis. Claro, nosotros dependemos de Cuba y dependemos de Puerto Rico. Hay un epistolario bastante importante de la Capitanía General en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Pero sí hay una política exterior del gobierno restaurador. Y la política exterior de ese gobierno restaurador es buscar en las otras potencias enemigas de España, sobre todo Estados Unidos, aliados, algún tipo de reconocimiento y que estuviera en contra, al menos diplomáticamente, de la ocupación, intervención, anexión a España. Después, al volver a la Segunda República, tenemos un gran problema. Podríamos dividirlo quizás entre el 65 y el 1900 y entre 1900 y 1916, pero a grandes rasgos es una política internacional muy dispersa, porque tenemos el caudillismo, tenemos el gran problema de la inestabilidad política y hasta 1900 podemos decir que la política exterior fundamentalmente será el reconocimiento del Estado para poder tener préstamos, es una fuerte política de endeudamiento. Y apuntar ahí, Carlos Alexander García, diplomático, catedrático y docente, que es en la Segunda República en donde se forma lo que conmemoramos hoy, la Cancillería formalmente de República Dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el 74. Correcto. En el 74 se establece, exactamente, se establece el primer grupo consular realmente reconocido y diplomático y la Cancillería. Tercera República. Durante la ocupación norteamericana no tenemos una política exterior, dependemos de la política exterior norteamericana, pero sí tenemos una gran labor diplomática, y ahí tenemos que mencionar a Enríquez y Carvajal sobre todo, y a Cesteros, que van a hacer una política internacional muy importante. Uno lee el epistolario de ellos y lo que enviaron a los distintos gobiernos, y es la primera configuración real de lo que podríamos llamar dominicanidad. Ellos dicen, ¿por qué nosotros tenemos que tener un Estado independiente? Ya se había hecho cuando tuvimos la anexión a España, sobre todo cuando se hace la primera declaración a la reina Isabel II, pero es la primera vez que podemos tener un corpus grande de la política dominicana sobre lo que deberíamos tener como un Estado. Permíteme abrir un paréntesis ahí, porque se habla siempre, los doctrinarios así lo reflejan, que uno de los servicios exteriores con mayor nivel de profesionalidad, con un decálogo real de una misión diplomática y consular, fue en la era gloriosa, la era de Trujillo, en donde se habla que ahí es donde se perfecciona al efecto la diplomacia dominicana. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí. Podemos decir, bueno, en el 24, entre el 24 y el 30 tenemos la primera apertura, pero entre el 30 y el 61 tendremos de verdad, la escuela diplomática que comienza en el 34, pero es la primera vez que tenemos una política exterior definida, pero también hay que pensar que es un tiempo muy dilatado. Ahora, la política exterior no es ni unitaria ni lapidaria, cambiará según las circunstancias, ¿no? Claro. Al inicio del gobierno de Trujillo, de la dictadura, tendremos una diplomacia de acercamiento a los Estados Unidos. Tenemos ahí la Segunda Guerra Mundial y la ampliación del comercio. Eso se apuntalará después durante la Guerra Fría, pero después tendremos las grandes rupturas diplomáticas, ¿no? Con la matanza del 37 y el deseo de acercamiento a la OEA. Después tendremos las rupturas por el intento de asesinato a Rómulo Betancourt, el acercamiento a Vaticano. No es unitaria, pero sí es cierto que tenemos que pensar en una política exterior articulada, no unitaria, pero sí articulada, de acuerdo y con respuestas a cada momento. Pero ahí tendremos grandes pensadores, claro, ¿no? Peñavalle sobre todo. Manuel Arturo Peñavalle. Sí, y uno pensaría en la... Y fíjese que incluso con temas muy relevantes y que hoy sería casi imposible pensarlo fuera de las pasiones, como las relaciones dominico-haitianas, uno se da cuenta que a partir del 40 tenemos una política y uno lee las cartas, ¿no? Y los memorándum. Y hay una postura definida. Hay una postura definida, pero un acercamiento. Sí. Por ejemplo, la Comisión Mixta Bilateral funcionó. Funcionó perfectamente. Y se llegaron a acuerdos reales y el tratamiento... Tenio Vicente compartió con el dictador y todo lo que implica. Y tuvimos un acercamiento a Haití como Estado. Claro, sabemos Cuarta República. Bueno, después tenemos, durante la intervención, el primer, segundo Consejo de Estado y el triunvirato. En los consejos de Estado,
Lo que deseamos fundamentalmente es el levantamiento de las sanciones de la OEA, ¿no? Durante el primer y segundo Consejo de Estado. Tenemos la guerra de abril, bueno, tenemos el gobierno de Bush. Durante el gobierno de Bush, la política quizás cambia un poco. Bush sí tiene un buen acercamiento con Kennedy, sabemos, con los Estados Unidos. Es una reforma constitucional de avanzada que dio un giro totalmente a lo que es la perspectiva exterior. Aunque no desarrolla su política exterior. No dio tiempo. Todo, no dio tiempo. Pero, por ejemplo, a Cuba tiene un acercamiento, pero sobre todo era Latinoamérica. Osado, era osado. Pero a Latinoamérica, sobre todo, tiene un acercamiento impresionante, por ejemplo, con Venezuela. Tenemos la guerra civil, Costa Rica también. Tenemos la guerra civil y durante la guerra civil del 65 tenemos dos gobiernos con dos políticas exteriores muy importantes, pero en resumen, los dos gobiernos van a buscar modos para llegar a la paz. Eso lo podemos resumir quizás ahí. Tenemos el gobierno de Héctor García Godoy, que tenemos todavía los marines norteamericanos, y en ese proceso del gobierno de García Godoy, fundamentalmente se va a procurar elecciones transparentes. Y ahí tenemos un gran apoyo de la comunidad internacional, sobre todo de la OEA. Tenemos los 12 años de Balaguer. En ese periodo tenemos un enfriamiento de la participación, igual que en los 10 años de la política exterior dominicana, porque tendemos al aislacionismo. Es cierto que tenemos una presencia en los foros, pero no muy importante, no es muy relevante. Balaguer siempre trató como tanto cuanto, ¿no? Se acerca a los Estados Unidos, lo convertimos en bastión del anticomunismo y eso nos da una cuota de poder. Pero tú sientes al igual que yo, porque ya tú estabas más joven que yo en ese momento, pero yo lo recuerdo, tú sientes que hubo un proceso de involución y de claustro en el marco de la comunidad internacional con República Dominicana en esa visión balaguerista. Sí, claro, de hecho sí, porque claro, tenemos que tener pendiente que ya al final de los 12 años la comunidad internacional, sobre todo la OEA, tendrá un papel muy relevante en el fin, y también los Estados Unidos cambia su postura, ¿no? Respecto a los Pero tú bien apuntas que en los 10 años también hubo ese retroceso. Claro, él volvió, pero es quizás respuesta a los gobiernos del PRD. Tenemos el gobierno de Antonio Guzmán, que es un gobierno que tampoco tiene mucha relevancia en el nivel internacional. Abrimos, por ejemplo, algunos acuerdos, pagamos las cuotas, pero es como estar. Donde sí tenemos una relevancia muy importante es durante el gobierno de Jorge Blanco, porque tenemos a Inver Vega. Inver hizo un trabajo impresionante. Yo creo que no se le ha dado en justa medida su trabajo adecuado, así es. Pero tuvimos un papel importantísimo en los acuerdos de paz en Centroamérica. Tuvimos un papel estelar durante todo ese periodo, que sabemos que terminan las guerrillas. Y entonces Balaguer, bueno, ahí tenemos que hacer después un excursus con él, pero después Balaguer se volverá a aislar. Nuevamente, así es. Firmamos acuerdos importantes como el GATT y demás, y si bien es cierto, pagamos siempre nuestra cuota, no tenemos una participación. Para cerrar esa parte, entonces, ¿cómo tú evalúas ese giro inesperado 96-2000 cuando el presidente Leonel Fernández llega y se atreve a recibir a Fidel Castro, a internacionalizar el país, habla de globalización, de foros, todo lo que implica? ¿Cómo ves esto? Ahí tenemos un cambio radical en la política exterior. También tenemos ahí un gran canciller, ¿no? que se encargará de Eduardo Latorre, de abrir las relaciones internacionales. También es una política de Estado. Y igual, por primera vez, se incorporó la academia también, se hicieron concursos de oposición para los participantes exteriores. Se profesionaliza mucho más el servicio exterior, pero también se abre, porque ya no era quizás el grupo de personas de clase media alta que podía acceder, se abrió fundamentalmente a los profesionales. A la capacidad. Exacto. Cambia. Algo importante ahí, Carlos Alexander García, diplomático, doctrinario, maestrante, es el hecho entonces de la función de la Cancillería. La Cancillería tiene a bien dirigir o implementar la política exterior que ordena el presidente de la República en función del canciller, pero maneja dos capítulos fundamentales aparte de todo lo bilateral y multilateral. La parte de las misiones diplomáticas y la parte consular. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ok, la relación diplomática, como sabemos, es el tipo de relación que tenemos entre entes de derecho internacional, entre un Estado y otro Estado, entre un Estado y los organismos internacionales o personas relevantes, que ahora se le está dando más o menos esa categoría. Y el derecho consular, fundamentalmente, es la asistencia de un Estado a sus nacionales en otro Estado. Para que lo pongamos fácil, cuando yo necesito una visa o un documento de identidad de mi país o una cédula o el acta de nacimiento, yo no lo pido a la embajada, aunque la gente siempre lo dice. Yo voy a la embajada americana. No lo pediríamos a la embajada, lo pediríamos al cónsul, ¿no? Que se encargaría de las relaciones
cónsules nacionales en otro estado. Puede haber una sede consular en una Claro, embajada. claro, a veces se unifican Exacto. para evitar Costo. costos, pero las funciones son muy distintas. Así Y de es. hecho el derecho es distinto. Las inmunidades y las cosas que se le da Cada cual tiene a su convención. exactamente, a un diplomático, no necesariamente se le da a un servicio consular. Hay algo importante ahí y es la visión. Por ejemplo, el servicio exterior contemporáneo tiene que lidiar con otro tipo de cosas como es la paradiplomacia, lo digital. ¿Cómo ves tú lo que es el servicio exterior en el contexto y en este momento internacional? Estamos en un momento cambiante. Yo pienso como lo que le pasaría a un diplomático cuando llegaron las convenciones de Viena o cuando llegaron la paz de Westfalia o ese tipo de acontecimientos que no sabe cómo responder, porque tenemos para algunas cosas procedimientos antiguos que no necesariamente se adecúan a la realidad moderna. Pensemos que las convenciones de derecho diplomático y consular son 61, 64. No tenemos, no se pensaba, por ejemplo, en la diplomacia digital o la fuerza que tienen los medios de comunicación o que a veces un Twitter puede cambiar la relación entre los estados. Una declaración como la que hizo un presidente hace poco sobre otro país que crea una reacción inmediata. Trump. Es muy difícil articular todo eso en el derecho antiguo, pero sí es cierto que gracias a eso la ciudadanía tiene primero una mayor incidencia en la diplomacia y después se entera muy rápido de lo que está pasando y por eso también puede ser partícipe de los procesos históricos. Pensemos ahora mismo, pasó un ataque sin meternos mucho en eso, de Israel a unas personas de Central Kitchen, ¿no? de una ONG, ¿no? Una organización internacional, y la reacción internacional automática es respuesta a la indignación que crea en el gran público, ¿no? Que no siempre fue así, ¿no? Hay algo importante ahí y es el hecho, y te lo pregunto con mucho respeto, sobre todo por la mayoría del pueblo dominicano que tiene una concepción a veces de que el manejo internacional diplomático es beber vinos e interactuar pasándola bien. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un servidor en el exterior cuando es cónsul o cuando es embajador? Pensemos con lo consular, pero uno pensaría quizás que el servicio exterior, y a veces la gente ni siquiera sabe que es una cancillería o que es un diplomático o se ve simplemente una persona que habla sin decir lo correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, en un cónsul, un dominicano, pensemos en las guerras o en los conflictos que han ocurrido, y tú tienes un dominicano en Haití o un dominicano en Rusia cuando estalló la guerra o en Israel. ¿Qué hace ese dominicano? Bueno, debería ir a su consulado y su cónsul se encargaría de gestionar el modo de evacuarlo. Pero pensemos que hay, por ejemplo, lo que ocurrió en México. Tenemos unos dominicanos que murieron en un vagón, ¿no? Es el cónsul que se encargaría de repatriar los cuerpos, demás. O pensemos un dominicano, como ocurre, ¿no? Que llega a Puerto Rico en Yola y está detenido. El proceso de acompañamiento, en caso de que no se lo pueda costear, ¿no? Y de seguimiento del proceso judicial, etcétera, 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 y de repatriación en algunos casos, depende de un cónsul. Pero pensemos en las relaciones internacionales de República Dominicana. Es un país que se ha abierto, pero para abrirse necesita muchas cosas. Necesita adecuar su derecho marítimo, su derecho aéreo, etcétera. Es un embajador, por ejemplo, pensemos en la embajadora de Jamaica, que está haciendo un excelente trabajo, que está buscando por todos los medios cómo las empresas jamaiquinas tienen una sede en República Dominicana o intercambio, etcétera, o dominicanas en Jamaica, pero también como nosotros tenemos relaciones más cercanas. Y pensemos que depende de los embajadores acercar a los estados. Y eso puede ser desde visitas bilaterales hasta acuerdos comerciales o a veces solución de conflictos históricos. Ahí mismo me tomo como pie de amigo eso que planteas, porque por solo tomar algo como ejemplo, la diplomacia del siglo XVIII era una diplomacia de guerra y expansión. Claro. La mayoría de las libertades latinoamericanas se dieron en el contexto de este siglo. Sin embargo, el desafío era uno. El desafío hoy, al modo de ver de Carlos Alexander, ¿cuál es para la diplomacia dominicana? Primero, mantener la relevancia que tenemos. Es increíble si uno piensa en cuántos foros internacionales República Dominicana está presente o tiene una presidencia. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en el Consejo de Derechos Humanos. Es lograr que nuestra relevancia, pensemos la importancia que tiene República Dominicana en el Caribe o Centroamérica, que esa relevancia se traduzca en un poder diplomático, pero nosotros nos conviene para generar consensos. Somos un país de relevancia, la que sabemos, ¿no? Que somos fuertes desde las relaciones multilaterales. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Lograr que nos acerquemos
a otros países que tienen afinidad a nosotros, que tienen sistemas políticos como el nuestro, como acaba de pasar con la Alianza para el Desarrollo en Democracia, y hacernos fuertes ahí para responder a problemas globales que nos afectan, pero el que no podemos cambiar de manera directa nosotros, en los grandes desafíos globales. Entonces, quizás ese es nuestro gran desafío. Finalmente, en pocas palabras, la diplomacia dominicana pues ha tocado un elemento muy particular y es la comunidad del dominicano en el exterior. Tenemos gran parte de nuestra población fuera de República Dominicana, pero vinculada y comprometida porque remesa, turistea y siempre está pues articulada con República Dominicana. Según tu visión, que has vivido en tantos países, ¿cuál tú entiendes que debe de ser la postura de República Dominicana de cara a los dominicanos en el exterior? Yo creo que estamos acercándonos un poquito más. Por ejemplo, ya tenemos bancos, ya tenemos algún tipo de seguro de salud, etcétera. Yo creo que el gran reto sería darle el papel tan relevante que tiene la comunidad en el exterior para República Dominicana, pero articular esos esfuerzos para lograr salir de algunos baches que todavía nosotros tenemos. Yo creo que sí, nos hemos acercado. Pensemos que el grueso de los dominicanos en el exterior están relativamente en dos lugares. Están en Nueva York y en sus alrededores y en España, pero tenemos dominicanos en todas partes. Así es. Entonces, ¿cómo logramos que esos dominicanos que están haciendo muchísimas cosas buenas, le damos visibilidad, le damos acercamiento al gobierno dominicano, pero también oportunidades en los estados? El INDEX creo que está haciendo eso, pero también identificar posibilidades, y yo creo que quizás es el gran reto, posibilidades de desarrollo en esos países, pero para beneficio de nuestro país, ¿no? Excelente. Carlos, gracias por haber participado. Ha sido gratamente aleccionadora esta conversación contigo, que no eres solamente un académico de primer nivel dominicano, sino que también eres expresión de la comunidad del dominicano en el exterior. Hemos concluido esta conversación con Carlos Alexander García, diplomático, catedrático, pero sobre todo un dominicano que cree en la expansión internacional. Llévatelo, Francis.